Todo comenzó con lo que para la mayoría habría pasado desapercibido, una ligera anomalía en los registros de telemetría. No fue una alarma estridente, ni una luz roja encendida en el panel de control del box. Fue un pequeño desajuste, casi imperceptible, en la manera en que la Ducati número 93 entregaba la potencia al asfalto. Un matiz tan sutil que cualquier otro piloto lo habría ignorado. Pero no, Marc Márquez. Su sensibilidad sobre la moto, entrenada y afinada por años de experiencia al más alto nivel, captó de inmediato una especie de latido irregular en la aceleración apenas empezó la FP1 en Silverstone. No se trataba de una falla evidente, sino más bien de un comportamiento extraño del motor, una mínima vibración al abrir gas en plena curva rápida, una demora en la entrega de potencia. Era como si la máquina dudara, como si contuviera la respiración por un segundo antes de estallar, como si el alma de la moto estuviera temiendo lo que venía. Para cualquier otro, hubiese sido un detalle insignificante. Para Márquez, fue el primer síntoma de que algo no iba bien. El viernes transcurrió entre ajustes técnicos que no lograban resultados convincentes y una creciente incomodidad que se apoderaba del equipo. Los mecánicos, visiblemente tensos, ofrecían explicaciones genéricas. El viento cambiante, las condiciones de pista irregulares, los neumáticos no entrando en temperatura. Sin embargo, los ojos de Márquez contaban otra historia. Vuelta tras vuelta, recolectaba información. No levantaba la voz ni acusaba a nadie, pero cada gesto suyo hablaba de desconfianza. El problema, comenzaba a sospechar, no venía de la pista. Era algo interno, humano. El sábado no hizo más que confirmar sus temores. Durante la sesión clasificatoria, específicamente en la Q2, la moto mostró un comportamiento absolutamente anómalo. Justo al encarar una de las zonas más rápidas del circuito, el sistema electrónico de control de tracción falló sin razón aparente. El neumático trasero perdió adherencia en un instante crítico, lanzando a Márquez fuera del piano. Voló por el aire como un proyectil sin dirección a casi 250 km por hora y aterrizó en la grava con una violencia que heló el box. Se levantó cubierto de polvo, escupió tierra, observó la moto destrozada y no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. La mirada lo delataba. Había entendido algo más profundo. El peligro no estaba solo al otro lado del casco. También podía esconderse dentro del propio equipo. Esa noche, el ambiente en Ducati era casi sepulcral. Los ingenieros revisaban sin descanso los datos registrados, buscando alguna pista. Al principio, todo parecía normal. Los gráficos estaban dentro de los parámetros, no había errores evidentes. Pero fue un técnico del área de sensores, uno de los más veteranos, quien descubrió una pista que cambió todo. Encontró una discrepancia en una de las líneas del software del sistema de entrega de par motor. Una pequeña modificación en el firmware, con una marca de tiempo alterada. A simple vista, era una nimiedad. Pero en el mundo de la alta competición, donde una milésima de segundo puede significar una victoria o una caída, ese cambio mínimo bastaba para modificar la respuesta de la moto en momentos clave. Bajo condiciones de aceleración extrema, la alteración provocaba un retardo intencionado. No era un bug, no era una falla fortuita, era una manipulación. Una emboscada electrónica cuidadosamente implementada. Un sabotaje. La directiva de Ducati no tardó en reaccionar. Activaron de inmediato los protocolos de emergencia para casos de seguridad digital. El paddock fue sellado. Nadie entraba ni salía sin pasar por múltiples verificaciones. Se bloquearon accesos a los servidores. Se restablecieron claves de seguridad. Se desconectaron dispositivos externos. Se ordenó la revisión de todas las cámaras de vigilancia internas y externas. Se cruzaron registros de entradas, movimientos del personal, turnos de trabajo, niveles de acceso. La cacería había comenzado. Lo que descubrieron fue algo que pocos querían creer posible. Al revisar los accesos al sistema, aparecía una secuencia de conexiones remotas que no correspondían con las tareas programadas por los ingenieros del equipo. Alguien, desde dentro o con acceso privilegiado,
había introducido esas líneas de código. No para destruir la moto, sino para debilitarla. Para restar rendimiento en el momento exacto. Lo justo para que el piloto no pudiera confiar del todo en su máquina. Una manipulación quirúrgica, un golpe de bisturí en plena batalla. En silencio, la directiva comprendió la magnitud del problema. No se trataba solo de un error técnico, ni de una caída desafortunada. Estaban ante una traición. Un atentado contra el corazón del proyecto Ducati. Las implicaciones eran enormes. Si se confirmaba que alguien del propio entorno estaba saboteando a uno de los pilotos estrella, el escándalo sería de proporciones monumentales. Pero lo más inquietante era otra pregunta que comenzaba a flotar entre los pasillos. ¿A quién beneficiaba este sabotaje? ¿Era un acto de guerra interna entre facciones del equipo? ¿Una jugada sucia desde otro garaje? ¿O simplemente una venganza personal encubierta? Ducati no podía permitirse una filtración de esta información. De momento, la consigna era el silencio absoluto. Las investigaciones continuarían en secreto, mientras en la superficie se mantenía la apariencia de normalidad. Marc, por su parte, había entendido que el golpe no venía del frente. Se había dado cuenta de que no todos en el box trabajaban en la misma dirección. No era la primera vez que enfrentaba una tormenta, pero sí la primera en la que debía mirar por encima del hombro dentro de su propia estructura. Su recuperación física fue rápida, pero la herida mental tardaría más en cicatrizar. Ya no podía confiar ciegamente en los datos, ni siquiera en los ajustes que se le ofrecían. Empezó a revisar cada sesión, cada parámetro, cada decisión técnica. Se volvió más hermético, más controlador, más Márquez que nunca. Lo ocurrido en Silverstone no se limitó a una caída ni a un fin de semana irregular. Fue el inicio de una nueva etapa, una donde la competencia no solo se libraba en pista, sino también en las sombras del paddock, donde los datos podían ser tan letales como la velocidad, y donde la guerra por la supremacía en Ducati ya no era solo deportiva, sino también política y tecnológica. Desde entonces, cada vez que Márquez se sube a la moto, lo hace con un nuevo tipo de miedo. No el de caerse, no el de perder, sino el de no saber quién está realmente en su equipo y quién está trabajando para que no cruce la meta. El sistema había sido alterado desde una estación con autorización interna, manipulada por alguien del propio equipo. Un técnico experimentado, con años de servicio en la escudería desde los tiempos de Dovizioso. Un integrante veterano, considerado de confianza, con una trayectoria sin manchas, pero que arrastraba una reciente decepción profesional. Tras el fichaje de Márquez, su rol dentro del equipo se había reducido a tareas de menor relevancia. Para muchos fue una simple reestructuración. Para él, un desplazamiento simbólico. Nunca logró digerir el cambio. A sus ojos, la llegada del piloto español representaba una invasión. Veía en Márquez no solo a un corredor ajeno, sino el emblema de un cambio de paradigma que amenazaba con erosionar el ADN tradicional de Ducati. Y en el rincón más amargo de su ego herido, optó por actuar. No recurrió a sabotajes evidentes ni a acciones burdas. Fue una modificación sutil, quirúrgica, una sola línea de código introducida en el firmware, suficiente para alterar el comportamiento del sistema bajo máxima aceleración. Lo justo para provocar incertidumbre, para generar un fallo esquivo que pusiera en entredicho el rendimiento del piloto sin dejar un rastro claro. No pretendía destruir, sino herir lo suficiente como para mandar un mensaje silencioso. Una vendetta digital, oculta tras los protocolos de seguridad más rigurosos. Una vez que Ducati detectó la anomalía y rastreó su origen, las alarmas internas se dispararon. No hubo escándalo mediático, ni acusaciones públicas. El procedimiento fue inmediato y seco. El técnico fue retirado del paddock discretamente, antes de la reunión técnica del domingo. No se emitió ningún boletín oficial. Tan solo circuló entre los pasillos una frase breve, cargada de final. Ya no forma parte del equipo. El impacto fue demoledor. Los ingenieros y mecánicos, aún tambaleándose por la traición, cerraron filas en torno a Márquez. Por primera vez desde que se enfundó el mono rojo, ya no lo veían como un intruso,
sino como una víctima de una fractura interna que nadie quería aceptar en voz alta. La desconfianza ya no apuntaba al nuevo, sino al propio tejido del equipo. Mark, por su parte, no exigió castigos ni se pronunció al respecto. No hizo falta. Sabía perfectamente que en Ducati las lealtades son sagradas y que las traiciones, una vez confirmadas, no prescriben. La justicia interna de la escudería no necesita micrófonos ni titulares. Actúa con la frialdad del acero y la contundencia de su historia. Aquel domingo, aún con el susto fresco y alguna magulladura, Márquez tomó la salida, no lideró ni subió al podio, pero cruzó la meta. Y al hacerlo, no celebró. Cerró los ojos brevemente mientras pasaba bajo la bandera a cuadros. Entendía que su mayor logro no era sumar puntos, sino haber resistido. No contra otro piloto, sino frente a un enemigo silencioso que compartía su uniforme. En el cuartel general de Ducati, en Borgo Panigale, donde la pasión se confunde a menudo con la batalla, la lección fue clara. Se puede fallar, se puede perder, pero lo que no se perdona es la deslealtad. El responsable fue apartado sin homenaje, sin despedida, sin nombre grabado en ningún muro. Fue borrado del relato como si nunca hubiese pertenecido. Lo más revelador fue la sensación que quedó suspendida en el aire del box, entre motores aún calientes y herramientas sin guardar. Ducati puede errar, pero jamás traiciona a quienes corren bajo su escudo.